Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy vamos a hablar con la cabeza de lista al Senado de la República por la lista del Centro Democrático para las elecciones del 2026 que acaba de ser anunciada. Se trata del representante Andrés Forero, quien venía de la Cámara por Bogotá y ahora pasará al Senado, siendo la cabeza de lista de este partido de oposición. Bienvenido, representante, y bueno, se podría decir que próximo senador del Partido Centro Democrático, ¿no? Nicolás, muchas gracias. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Pues sí, en este momento muy honrado con esta designación que ha hecho el partido. Una inmensa gratitud por mi partido y por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Obviamente este es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad. Y obviamente vamos a trabajar sin descanso para lograr que el Centro Democrático vuelva a ser la mayor fuerza política de Colombia. ¿Usted cómo ve todo en retrospectiva? Porque yo me acuerdo de usted por allá en el 2015 haciéndole campaña a Francisco Santos para la alcaldía de Bogotá. Pasó por el Consejo de Bogotá, pasó a la Cámara por Bogotá, también tuvo un papel relevante y pues ahora encabeza la lista del Senado. ¿Usted cómo lo ve personalmente en retrospectiva todo este proceso? Pues Nicolás, la verdad, pues se te pasó un hito anterior, y es que yo soy fundador del Centro Democrático, y de hecho yo hice parte de la lista del Centro Democrático el año 2014, que fue cuando se fundó el partido, y tuvimos una lista cerrada a la Cámara de Representantes del Senado de la República, y yo en ese momento estaba en un renglón donde difícilmente iba a ser elegido, pero pues vengo trabajando y vengo haciendo partido desde ese momento. Entonces, obviamente para mí es un gran privilegio haber podido hacer toda esta carrera dentro de mi partido. Por eso yo le debo mucho al Centro Democrático, le debo además este voto de confianza que me da el presidente Álvaro Uribe Vélez, y muestra que pues este ha sido un partido que le ha abierto las posibilidades a este tipo de liderazgos. Mi familia no es una familia política, yo había estado alejado de la política, de hecho yo viví mucho tiempo fuera del país, yo estudié la universidad y gran parte del colegio en Chile, y estuve trabajando un par de años antes de entrar en política, y precisamente pude hacer esta escalera, por decirlo así, aquí en el partido. Se ha reconocido el trabajo que se ha hecho, el rigor con que hemos estado tanto en el en la Cámara de Representantes ahora y antes en el Consejo de Bogotá. Entonces de verdad que pues es muy gratificante, y al mismo tiempo pues yo pues le reconozco ese espacio al partido que nos ha permitido a personas que de otra manera no hubiéramos podido incidir en la política colombiana, hacer esta carrera que pues en el caso mío ha sido una carrera muy provechosa y llena de frutos. Hablemos un poco de esa lista porque obviamente hay varios nombres ahí importantes. Por ejemplo, pues llama la atención, todo el mundo lo ve, que el expresidente Álvaro Uribe vaya a volver a intentar estar ahí en el Congreso en el número 25, es decir, si logran 25 escaños, pues sería un gran logro para el partido, ¿no? ¿Usted cómo ve esta lista con distintos nombres que hay y también pues que es importante que esté ahí el expresidente Álvaro Uribe? Pues lo primero, Nicolás, es que me voy a referir al tema del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que él pues está tratando de impulsar precisamente nuevos liderazgos. Y para eso él lo que ha dicho es que no quiere estar en la cabeza de lista, sino que quiere estar en un puesto elegible, pero que le permita empujar, que le permita no estar al frente de la carreta, como ha dicho, sino estar en la parte de atrás y empujar a que nuevos liderazgos, nuevos hombres y mujeres pues estén en condiciones de poder servirle a Colombia desde el Senado. Entonces, ese es el otro granito, el número 25 naturalmente. Él lo había dicho desde hace ya varios meses, él había anunciado que si su situación judicial se lo permitía, él iba a ocupar el número 25. Y pues todos sabemos que en buena hora se hizo justicia y él fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal de Cundinamarca. Entonces está el número 25 del presidente Álvaro Uribe Vélez, y tú puedes revisar, hay hombres y mujeres de excelentes calidades, rigurosos, juiciosos, estudiosos en esos otros renglones. En el caso de los que están en los 5 primeros, está Rafael Nieto, una persona, un jurista muy respetado, Exministro también, ¿no? Exministro de Estado, que pues está dispuesto, consciente yo creo de la difícil situación que está atravesando el país, de entrar al Congreso de Colombia. Está una mujer muy valiosa que tiene el partido, que es Claudia Margarita Zuleta, que ha sido 2 veces candidata a la gobernación del Cesar, que hasta hace poco era diputada precisamente de ese departamento y que ha sido una gran batalladora. En el cuarto lugar está Hernán Cadavid,
que ha sido, debo decirlo, además de mi compañero y colega, un gran amigo, un gran coequipero, con el que hemos hecho un trabajo muy juicioso en la Cámara de Representantes. Él es antioqueño, él es abogado, ha sido una persona también muy cercana al presidente Uribe y que a punta de esfuerzo, a punta de trabajo, pues está en ese lugar de honor. Y el quinto renglón está también con una mujer valiosa, juiciosa, aquí precisamente de esta casa editorial, Julia Correa, que esperamos pues también hacer equipo con ella. Después están otros congresistas, está un gran congresista del Atlántico que es Carlos Meisel. Él se ha destacado en los últimos años por un trabajo muy juicioso, ha hecho un trabajo de control político a propósito de lo que está pasando con la energía en el Caribe. Después viene Cristian Garcés, que ha sido 2 veces representante a la Cámara, él viene del Valle del Cauca. Aquí lo que vemos es que el partido trató, por un lado, de conjugar el tema de la representación territorial, el tema de dónde vienen las personas que van a integrar la lista. Entonces tú puedes ahí ver distintos departamentos y por otro también temas de especialidad. Entonces está Cristian Garcés, está María Clara Posada, está en el 8º renglón María Clara Posada, en el 9º renglón está Honorio Enríquez, en el 10º lugar está Lirio Barrera, y así podríamos seguir. Yo creo que es una lista de lujo de personas que tienen un amor comprobado por Colombia, que son juiciosos, que son rigurosos y que los vamos a necesitar en este proceso de reconstrucción institucional y democrático que tenemos que adelantar a partir del próximo 7 de agosto. Sí, ¿qué ha podido hablar con el expresidente Álvaro Uribe, el que le ha dicho, digamos, de esta responsabilidad de encabezar la lista? ¿Cuáles son como esas recomendaciones que le da para todo este proceso que se viene? Pues Nicolás, la verdad, durante todo este tiempo yo no había hablado con el presidente sobre esta decisión. Yo obviamente fui muy respetuoso de los protocolos, de los procesos dentro del partido. Acabo de salir del partido y vine para acá. Él estaba inscribiendo la lista de Cámara de Representantes por la costa, o sea, por el departamento de Atlántico, y estaba pendiente de terminar esta reunión seguramente para llamarlo, pero pues obviamente más que lo que él nos pueda decir es lo que él ha demostrado. Él la verdad ha mostrado un amor sin condiciones por Colombia. Vimos que durante todo el proceso que se le siguieron injustamente en contra, él pues trabajaba sin descanso, básicamente estaba en esas audiencias que eran maratónicas, terminaba a las 5 de la tarde, por ejemplo, los viernes, y a las 6 de la tarde ya estaba reunido con distintas personas en distintos departamentos cuando se estaban haciendo los foros donde participaban todos nuestros precandidatos a la presidencia. Entonces, obviamente voy a hablar con él y naturalmente le voy a pedir consejos, pero pues más que los consejos, pues a nosotros nos sirve ese testimonio y ese ejemplo que él nos ha dado durante todos estos años y obviamente mientras fue presidente de la República. Claro. Como usted mencionaba, pues muchos le reconocen, digamos, esa posición que ha hecho al gobierno del presidente Gustavo Petro, muy argumentativa y muy con hechos, detalles, con documentos. ¿Qué opina hoy, ya cuando quedan pocos meses para que termine este gobierno del presidente Gustavo Petro y su gestión? Pues Nicolás, yo creo que se le pasó el tiempo y el presidente nunca terminó de entender que la campaña se había terminado y que los colombianos estaban esperando de él respuestas y soluciones concretas a los problemas que están padeciendo y que están viviendo. El presidente ha hecho de su gobierno una campaña permanente que se ha caracterizado, a mi juicio, por un tema de frustración generalizada. Yo creo que él logró encarnar un anhelo de cambio fuerte en algunos sectores de la población colombiana y lamentablemente lo que hemos visto es que el presidente, en lugar de haber sido un salto hacia adelante, o este gobierno del cambio, en lugar de haber sido un salto hacia adelante, ha implicado un retroceso significativo en muchas cosas, y que una de las banderas que él enarboló, que era la bandera de la lucha anticorrupción, pues realmente él la rió o la riaron en su gobierno rápidamente, porque hemos visto un gobierno que ha estado asediado constantemente por escándalos de corrupción. Hemos visto lo que ha pasado con Nicolás Petro, hemos visto lo que ha pasado con el alto gobierno. Recuerden ustedes lo que sucedía con el tema de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que se acusaban recíprocamente. El doctor Benedetti salió a decir, incluso en unas revelaciones que hizo esta casa editorial precisamente, de que habían 15.000 millones de pesos que no se habían reportado en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entonces, ha sido un gobierno que había generado muchas expectativas y realmente tiene muy pocos resultados para mostrar. Entonces, siento yo que ante esa frustración, que no solamente una frustración de muchos colombianos, sino del propio presidente de la República, pues él lo que ha hecho es que se ha escudado en el tema de
estar generando zozobra institucional permanentemente. Por eso nos amenaza constantemente cada vez que tiene un revés, cada vez que está bien escándalo en contra de su gobierno, con una posible Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿qué sucedió? Se le pasó el tiempo, ya estamos a escasos 8 meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro y la verdad son muy pocas las ejecutorias que él puede mostrar. Lo que sí nosotros podemos denunciar es que tristemente nos ha hecho devolver al pasado. En materia de seguridad, hemos visto episodios que creíamos superados en materia de seguridad que tristemente están volviendo a ser parte del paisaje nacional. Nos devolvió al pasado en materia de salud. Yo creo que con todas sus luces y sombras, nuestro sistema de salud era posiblemente el mayor avance, el mayor logro social de Colombia en los últimos 30 años. Permitía que, por ejemplo, una fundación del mejor estándar, del más alto nivel en materia de salud, como la Fundación Santa Fe, pudiera atender a personas de estrato 6 como personas de estrato 1 y que pues todo eso fuera cubierto por nuestro sistema de salud. Realmente era un sistema solidario, un sistema mixto que permitió tener entre los mejores 60 hospitales y clínicas de Latinoamérica a más de 25. Entonces ahí, por ejemplo, eso el presidente también nos retrocedió en materia de salud. Ellos llegaron con el discurso, Nicolás, de que iban a hacer de la salud un derecho, o mejor dicho, que teníamos que considerarlo como un derecho y un negocio, y tristemente lo que hemos visto ha sido lo contrario, porque cuando empezó el gobierno de Gustavo Petro, las pólizas privadas de salud eran más o menos 2 millones y ahora están cercanas a las 4.400.000. Es decir, eso que indica que las personas que pueden hacerlo están pagando por un sistema de salud de calidad, pero los que no lo pueden hacer están condenados a un sistema que se está cayendo a pedazos, donde las tutelas ahora ni siquiera funcionan. Yo lo que he mostrado, Nicolás, con datos, porque tú decías, y ese es el tipo de oposición que nosotros hemos querido hacer, hemos tratado de diferenciarnos del tipo de oposición que, por ejemplo, recibió el gobierno del presidente Duque, donde veíamos a los congresistas muchas veces más interesados en promover tomas de las ciudades, en promover bloqueos, etcétera, etcétera, que en plantear alternativas y dar argumentos. Aquí nosotros hemos tratado de hacer una posición seria y rigurosa, basada siempre en documentos y que en lugar de quemar CAIs y que en lugar de hacer bloqueos, pues lo que hace es que da argumentos y plantea alternativas. Entonces, te decía que este gobierno, por ejemplo, cuando llegó, dijo que era impresentable que para que se garantizara el derecho a la salud en algunos casos hubiera tutelas. ¿Qué sucedió con las tutelas? No desaparecieron. Por el contrario, por ejemplo, en EPS intervenidas por el gobierno como 9 EPS se han incrementado, prácticamente se duplicaron después de la intervención, Nicolás. Y ahora no solamente se duplicaron, sino que lo más triste de todo es que ya la tutela no está sirviendo, porque los interventores del gobierno ya no están haciendo caso de los fallos de tutela, los están desacatando desvergonzada y descaradamente. De hecho, el actual Superintendente Nacional de Salud, que fue interventor de 9 EPS, salió, después de haber estado 8 meses en la interventoría, salió con 10 años de órdenes de arresto acumuladas por desacato a fallos de tutelas. Entonces, eso, ¿y de dónde sale esa información? Sale de las propias EPS o del ministerio o de la superintendencia, etcétera, etcétera, porque pues ese ha sido el tipo de ejercicio democrático que hemos tratado de hacer, haciendo ese tipo de denuncias, haciendo ese tipo de oposición. Pero entonces te decía, nos devolvió en materia de salud, nos devolvió a pasar en materia de salud, nos devolvió a pasar en materia de seguridad y, por ejemplo, también tenemos un temor grande de que nos haya devuelto al pasado en materia energética. Hoy, por cuenta de las decisiones completamente irracionales del presidente de la República, estamos al borde de un apagón eléctrico en el año 26. Ahí parece que las probabilidades no son tan altas, pero sí son altas si no se hace nada en el año 27. La verdad es que el presidente no ha sido capaz de explicar, y tampoco lo ha hecho la bancada del gobierno, por qué razón Colombia tiene que renunciar a su riqueza minero-energética, en particular a su riqueza en hidrocarburos, cuando pues nosotros tenemos una contribución marginal a la contaminación del mundo, pero pues obviamente para nosotros esa es una riqueza muy importante. Entonces nos está haciendo importar gas y petróleo a un precio mayor, pero teniendo nosotros esa riqueza enterrada en nuestro suelo. Entonces ahí, por ejemplo, el presidente con esas decisiones no solamente ha afectado a los más vulnerables porque les ha subido el precio del gas, por ejemplo, sino que ahora nos está poniendo en riesgo de tener un apagón posiblemente el año 2027. Entonces, por eso digo que este ha sido un gobierno de grandes frustraciones, porque había generado muchas expectativas y de muy pocas ejecutorias y muchos escándalos, donde el presidente, para tratar de tapar ese
pues ese cóctel pues lo que hace continuamente es seguir en campaña, maltratar a sus contradictores políticos y adicionalmente amenazar la estabilidad institucional con asambleas nacionales constituyentes inconstitucionales. Con todo ese panorama, digamos que ustedes son muy críticos precisamente del gobierno en varios puntos, pero pareciera también, según algunos sondeos a veces, que pues mucha gente sigue respaldando esos ideales y, por ejemplo, el candidato del histórico, Iván Cepeda, pues es una realidad también que es uno de los que puntea. ¿Usted cómo ve el petrismo? ¿Cree que tenga oportunidad de continuar en el poder en el 2026? Pues Nicolás, indudablemente el presidente y la bancada de gobierno sigue teniendo un nivel de apoyo importante, ya no mayoritario. Yo creo que muchas de las personas que decidieron darle ese voto de confianza al presidente de la República en segunda vuelta, hoy creo yo que están arrepentidos de haberlo hecho. Y vuelvo a insistir, los malos resultados saltan a la vista. No hay una cartera donde uno pueda decir con claridad que el gobierno ha sido exitoso. En materia, ya vimos el tema energético, ya vimos el tema de salud, ya vimos el tema de seguridad. En materia, por ejemplo, de vivienda, dieron al traste con un programa, que era un programa que ni siquiera era del gobierno anterior, un programa exitoso que había sido iniciado por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y que después había sido perfeccionado y había llegado a un alto nivel durante el gobierno del presidente Duque, y aquí lo acabaron por cuestiones ideológicas. Entonces, y no lograron reemplazarlo por una alternativa igualmente exitosa. Entonces, podríamos seguir con las distintas carteras, por ejemplo el tema de deportes. Nos dejó el presidente sin la posibilidad de que Barranquilla organizara los Juegos Panamericanos del año 27, prometió unos Juegos intercolegiados con esos recursos y pues esos Juegos intercolegiados tampoco se vieron. Entonces así podríamos seguir en las distintas carteras, pero pues entendemos que él pues es una persona elocuente y que hay quienes consideran que la deriva en la que está el país en este momento no se debe a las malas decisiones del gobierno, sino a que supuestamente, según él, no lo han dejado gobernar. Porque la verdad es que hemos visto un presidente alérgico a la división de poderes, alérgico a la autonomía de la rama legislativa, y que entonces pues celebra naturalmente cuando le aprueban algunas de sus iniciativas, pero cuando autónomamente y completamente de forma legítima el gobierno decide frenarle alguna iniciativa, como la reforma a la salud, pues el presidente habla de bloqueo institucional y habla de la necesidad de una constituyente. Respondiendo otra vez a su pregunta, porque entonces nos muestran unos resultados donde dicen, no, es que miren que estamos creciendo muchísimo. No, la verdad es que sí, pues el crecimiento podría ser peor, qué duda cabe, pero pues este gobierno cuando era oposición criticaba al presidente Duque con unos crecimientos económicos muy superiores a los que hemos tenido. En este gobierno incluso tuvimos 2 trimestres, el año 2000, no recuerdo yo si fue el 23, creo que fue el 23, donde tuvimos 2 trimestres con decrecimiento. Eso técnicamente es una recesión. Ha habido realmente un crecimiento muy bajo durante todo este periodo y pues entonces lo que vemos es que el gobierno a pesar de eso saca pecho con pues unas cifras que antes le hubieran parecido completamente mediocres. El presidente Duque crecía al final de su gobierno más o menos al 7% en algunos casos. Hubo de hecho algún trimestre que creció a más del 12% y ahí la entonces oposición, el gobierno, consideraba que eso era mediocre, pero hoy anuncia con bombos y platillos y celebra como si fuera una gran cifra, un crecimiento cercano al 2.5%. Pero además el gobierno se ha visto beneficiado por cosas que él no controla. Hemos tenido realmente, han sido como esas loterías que ha tenido el gobierno en las que no ha tenido incidencia, pero pues que han favorecido, por ejemplo, el consumo en el país. Están algunas loterías legales, por decirlo así, que son, por ejemplo, el tema de las cosechas del café, que han sido muy significativas en términos de valores absolutos, pero también en términos de precio, que se ha favorecido por ejemplo, heladas en Brasil. No ha tenido nada que ver el gobierno, pero se ha beneficiado por esa bonanza cafetera. Por otro lado, está el tema de las remesas. Han llegado más remesas que en el pasado. El presidente saca pecho con la disminución de la tasa de desempleo, pero cuando uno revisa con un poco más de cuidado, uno se da cuenta que entre 6 o 7 de cada 10 nuevos empleos creados pues son empleos informales. Entonces, pues la verdad,
sí, podríamos estar peor, no ha sido tan desastroso como eran pensado algunos en algunos temas, pero hay otros donde realmente nos estamos rajando, que fueron los que hablé al principio. Claro. Entonces, alguna gente sigue ilusionada con el presidente, siguen encantados por su elocuencia, pero pues yo espero que terminen de abrir los ojos, sobre todo con lo que estamos viviendo en materia de seguridad y en materia de salud. Fíjate que en una de esas encuestas que tú estabas mencionando, se hablaba de que 6 de cada 10 colombianos consideraban que el presidente de la República dedicaba más tiempo a los temas internacionales, en particular se hablaba de Gaza, que a los problemas que vive Colombia. En el caso, por ejemplo, del departamento de donde es originaria la primera, la vicepresidenta, que es Francia Márquez, ella es de Suárez, Cauca, la verdad es que la gente se siente completamente abandonada. Allá le dieron mayoritariamente el triunfo al presidente en las elecciones, sobre todo en la segunda vuelta, prácticamente 8 de cada 10 personas que votaron por Gustavo Petro en la segunda vuelta y se sienten completamente abandonados, se sienten dejados de lado por parte del presidente. Entonces, vamos a ver, obviamente él pues tiene todo el aparato estatal a favor suyo, hemos visto lo que han hecho tristemente con la plataforma de medios públicos y con RTBC, y donde básicamente lo convirtieron en una plataforma de propaganda del gobierno. Entonces, con todo eso pues él ha logrado mantener una favorabilidad que uno quisiera que fuera menos significativa, pero pues que él ha mantenido con todo esto un poco más alta de lo esperado. Ok, ¿y cómo ve del otro lado a la oposición, pues de la que usted hace parte? Porque también hay discusiones internas, el Centro Democrático está definiendo a sus candidatos, se habla de consultas, algunos dicen que sí, otros que no, como Abelardo de la Espriella ya dijo en las últimas horas que no estaba de acuerdo con hacer una consulta, pero hay otros candidatos que sí quieren la unión. ¿Usted cree que de pronto es importante esa unión entre sectores de oposición para hacerle frente al petrismo? Sí, yo creo que la unión es fundamental y esa tiene que ser la consigna. Y como lo ha dicho el presidente Uribe, esa unión debe ser lo más amplia posible. El presidente lo ha dicho en términos muy concretos, diciendo que desde Abelardo hasta Fajardo. El Centro Democrático ya ha anunciado que va a decir la registraduría que quiere participar en la consulta del 8 de marzo. Nosotros estamos definiendo nuestro candidato a la presidencia, eso se va a conocer el día 15 de diciembre y esperamos que haya otros candidatos con los que tengamos afinidades ideológicas con los que podamos participar en esa consulta. Yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio de convergencia, que esa definición de cuál va a ser el candidato de este sector político se dé en las urnas, y pues obviamente invitamos a todos aquellos con los que podamos hacer ese tipo de acuerdos programáticos y tengamos ese tipo de convergencias ideológicas a que vayan a la consulta. Bueno, y usted va a hacer fórmula con Daniel Briceño, que viene del Consejo, va a dar el salto a la Cámara de Representantes por Bogotá. ¿Qué opina de él y cómo va a ser toda esta campaña durante estos meses? Pues él también es un líder que ha ganado mucho reconocimiento también por hacer oposición con documentos, con pruebas. ¿Cómo va a ser esa campaña con él y qué opina del candidato a la Cámara de Representantes? Sí, pues yo me siento muy contento con que Daniel dé ese paso, que pase del Consejo de Bogotá a la Cámara de Representantes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Daniel mientras yo era concejal de Bogotá. De hecho, en su momento, junto con Miguel Uribe, Turbay, logramos ficharlo, por decirlo así, para que se viniera al Centro Democrático, y no nos equivocamos. Realmente ha hecho un papel formidable como concejal de Bogotá. Él no descuidó los temas de la ciudad, pero también al mismo tiempo, sobre todo por la situación tan dramática que se está viviendo en este momento en el país, pues supo también acompañarnos en el control político al gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo confío que esta fórmula pues nos permita tener una incidencia grande en las elecciones en el año 26 aquí en Bogotá, y que ojalá podamos recuperar ese puesto que teníamos en Bogotá de ser la primera fuerza política en Bogotá. Lo fuimos el año 2018, lo fuimos el año 2014, bajamos un poco y bajamos de manera significativa el año 2022, pero yo creo que sobre todo teniendo en cuenta lo que fueron las elecciones al Consejo el año 23, esperamos recuperar las curules que perdimos 3 curules en ese momento, y ojalá recuperar una nueva. Entonces sí vamos a hacer fórmula con Daniel, y yo creo que él será un gran representante a la Cámara por nuestra ciudad.
Bueno, pues ahí está, es Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, que ahora es la cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático. Representante, muchas gracias por estar en semana. Nicolás, muchas gracias. Nuevamente un saludo para todos los televidentes y decirles que este 8 de marzo hay elecciones al Congreso. Naturalmente en un país presidencialista como Colombia es muy importante la definición del presidente, pero yo creo que si algo ha quedado claro en este crítico gobierno de Gustavo Petro es la importancia de votar por buenos congresistas, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. Yo aprovecho desde ya a invitarlos a que voten por nuestro partido. En el caso de la lista del Senado es una lista cerrada, solamente es marcar el logo del Centro Democrático, y en el caso de los que quieran votar por Daniel es el 101 del Centro Democrático. Necesitamos un Congreso fuerte, un Congreso que nos permita adelantar la reconstrucción institucional y democrática de nuestro país. Entonces los invitamos a eso. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a ustedes por sintonizar esta entrevista. Se vienen unas elecciones muy importantes para el país y por supuesto estaremos hablando con más candidatos al Congreso y también a la presidencia de Colombia. Muchas gracias y sigan información en www.semana.com y en todas nuestras redes sociales.